No importa el cómo. Mira, te voy a contar una historia personal. Hace mucho tiempo mi gran trabajo es documentar mis días, es escribir mis pensamientos, es escribir mis comportamientos, mi compulsividad, mi ser ante las demás personas, ante conmigo mismo. Y mi gran trabajo está en enfocar mi atención en escribir estas cosas, en ser consciente de estas cosas en el día a día, en trabajar mi persona y en ir hacia la intuición que me dice cómo yo me quiero sentir ante cómo quiero ser, que eso va fuera de cualquier patrón impuesto, de cualquier cosa que he mamado de chico de cómo tienen que ser las personas o cómo hay que ser. Entonces ese es mi trabajo diario, ese es mi trabajo personal. En su momento, quizás el año pasado, empecé a enfocar mi personalidad en cosas materiales, empecé a trabajar mucho, empecé a redirigir mi atención ahí, documenté mucho, hace 3 años más o menos vengo haciendo esto, entonces yo me ponía objetivos mensuales, me visualizaba, sentía que ya tenía las cosas que yo, que yo quería, vibraba en ese sentido de decir ya tengo, por ejemplo, el auto y un ejemplo ya lo sentía abajo estacionado, entonces vibraba todos los días eso, iba, no era la ley de atracción que bueno, no creo mucho en pensar yo quiero un auto, yo quiero un auto, no, es como si el sentirlo, el vibrarlo y así con esa vibración vas a laburar por eso y llega. Cuestión que tuve la mejor experiencia de referencia el año pasado sobre las cosas materiales que si vos visualizás y si vos lo sentís realmente propio y después lo soltás y no le das un mensaje a la mente de carencia de decir yo lo quiero, lo quiero, lo quiero porque no lo tengo. No, es decir, em, lo tengo conmigo porque lo prefiero, pero no lo necesito y lo soltás. Y todos los días vibrar en eso. Cuestión que con este estado yo fui niñero, fui laburé haciendo ensaladas, laburé haciendo delivery en la bici, em, arranqué un proyecto como artista visual, empecé a vender cuadros y, y todo como muy de abajo y yo logré cosas materiales que aparte de mantenerme solo y demás, que realmente dije, ¿cómo hice esto? ¿Cómo lo hice? Y ahí está el principio del podcast, de decir, no importa el cómo. Realmente si vos enfocás tu atención hacia ese lugar donde vos querés ir, no importa el cómo. Y eso es lo mejor, inclusive. Porque me está pasando en este momento que documento mis días, trabajo mi persona y digo esto lo quiero mejorar, hoy me sentí así por este patrón, hoy me sentí así por esto, o no sé ni por qué a veces, como que quizás a veces el trabajo es como bueno, lo acepto y ya está, eh, es parte de mi persona, pero muchas cosas las quiero transformar, las quiero, no sé si evolucionar es el nombre, no sé, pero cuestión que quiero sentirme mejor ante esa sensación que es inexplicable. Pero esa es la intención, tratar de aportar más, de dar más, de sentirme bien yo conmigo para poder estar bien ante los demás. Y ese trabajo personal que hay veces donde me tengo que ser duro a mí o tengo que ser duro ante ciertas personas por este mismo proceso. Y me pasa que escribo sobre cómo me gustaría actuar o lo que me gustaría aprender. Y todos los días pasan cosas con relaciones personales, con situaciones externas a mí, que si yo las analizo, digo, claro, esto es lo que tengo que pasar para llegar a esto que yo quiero. Y es muy loco, porque la intención principal vino de mí. Y después lo que sucede, que obviamente vos si lo ves en inconsciencia, decís, ¿qué paja esto? ¿O por qué me pasa esto? Pero en realidad es tu cómo.
es eso que tenés que pasar para vivir lo otro. Entonces, si vos te volvés en el mismo bucle y si vos caes en decir esto es negativo, esto, ¿por qué me pasa a mí? Y te volvés en la víctima, que en parte es una mentalidad de carencia, volvés a lo mismo y si no sobrepasás eso, no estás listo para lograr eso que tanto intencionás. Entonces realmente es un gran filtro y una gran prueba para decir, che, ¿qué onda? ¿Estás preparado para sentir esto y lograr esto y ser esto? Si no, bueno, está bien. Enredate en los mismos problemas, volvé a lo mismo. Lo importante acá es que si vos en serio crees con todos tus átomos que vas a lograr eso, sea lo que sea, pero sea lo que sea, en serio, lo vas a lograr. Ahora, si dudas de esto que te digo y si decís, nada, no creo que sea tan así, bueno, así también es el resultado. Pero en serio te digo, en serio. Entonces, realmente la atención y el enfoque está en cómo querés ser, a dónde querés llegar, qué querés transmitir. Hubo un momento en mi vida donde realmente me interesó mucho esto y a mis amigos más cercanos le hice la pregunta que tanto yo me hacía también, que era, boludo, ¿vos en dónde te ves? Realmente. Entonces me comentaban que, no sé, esto es X para cualquier persona, pero por ejemplo, no, yo me veo tocando en estadios, haciendo mi música, teniendo un estudio, lo que sea. No, pero decime cómo es tu día a día. Y te pregunto a vos también, ¿cómo es tu día a día de esa persona que querés ser? O que ya está siendo, o que ya te está transformando. ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Qué hace? ¿A qué lugares va? ¿Con qué gente se rodea? ¿Cómo impacta o cómo no impacta? Eso, ¿cómo se siente? Es muy importante cómo se siente, cómo te sentís todos los días. Cómo se va a sentir esa persona que ya sos. Porque después de que lo ves y lo visualizás, lo bajas a tierra y decís, yo ya soy esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no me puedo sentir así? Aunque mi realidad sea otra, la mente no distingue entre lo real y lo no real. ¿Cómo me siento? Y volvemos a lo mismo. O sea, algún día te vas a morir. Algún día ya no vas a estar más. Mirá si no va a valer la pena sentirte bien todos los días. O no sentirte bien no es del positivismo, sino de sentirte bien con vos, de aceptar, de no negar lo que te pasa, de hacerlo mejor con eso, de probar cosas nuevas, de si nunca has intencionado, intencionar, si nunca has visualizado, visualizar, sentirte parte, ser consciente de lo que te pasa y del para qué te pasa. Si vos analizás cada situación que sucede, si estás envuelto en una rutina y todos los días lo mismo, también te quiere decir algo. Quizás no has intencionado lo suficiente, porque realmente cuando vos lo haces, tu mente inconsciente, no sé, empieza a redirigir toda tu vida hacia eso. Toda, empezás a ver más de eso, empezás a ver, por ejemplo, en mi caso, en personas, eso que yo tanto visualizo o siento, lo veo en personas, lo valoro, lo agradezco. O sea, en este momento mi trabajo está en esto más personal, que en parte el año pasado y los otros años anteriores, donde he documentado y demás, también ha habido un crecimiento bastante grande. Pero cuando me sucedió el año pasado sobre lo material, dije, claro, esto si lo llevo en cualquier ámbito, va a ser así, y es así.
quizás en un tramo más personal es muy difícil darse cuenta del logro físico. Es un sentimiento, es una sensación, es una charla. Estoy logrando sentir satisfacción en eso, en esos logros de dar, de aportar, de comunicación, o sea, como que mi intención va más por ahí. Por ahí en un logro material es más sencillo darte cuenta de que lo lograste y que lo hiciste porque es algo material, llega, físico. Es hermoso también. Y es hermoso darte cuenta de esto. Cuando me pasó por ejemplo, lo de la moto, otro ejemplo físico, que no tiene por qué ser verdad en mi vida real, no te quiero contar qué logré y qué no, porque me chupan huevo y quizás lo que logré materialmente para vos es como, va, una pelotudez, pero realmente para mí decía, fue, yo cuando tenga esto, ya está, como que no voy a querer más porque no sé qué. Y realmente si tenés esa intención del por qué vas hacia eso material y hacia cómo querés usar esa herramienta, realmente es así. Hoy en día ya no necesito nada más. Pero bueno, cuestión ese es otro tema. Yo visualizaba mucho ese objeto material conmigo y hay veces donde necesariamente no lo tenía que estar viendo todo el tiempo, si lo tenía realmente y decía, eso está abajo, ya ahí, para mí, todas las noches. ¿Cómo se siente alguien que ya lo tiene ahí? Se sentía muy bien, obviamente. Se sentía tranquilo, en paz. Y en ese momento no tenía plata, no salía con amigos, no hacía nada porque estaba ahorrando para, la plata no me alcanzaba porque encima la comida y que el mantenerme y que la casa y que no sé qué. Y no física, real, en la realidad era muy difícil verlo así. Pero vos lo sentías así y te sentía a otro nivel. No desde un punto egocéntrico, sino desde un punto de sentimiento. Te sentías a otro nivel, decís, ¡fuah! Claro, voy un poco más allá de eso que me pasa y me sucede. No entiendo cómo hay gente que todavía no cree en ese mundo mental, en ese mundo no físico, que hace que todo lo físico exista. Este audio es como pensado en que le des un poquito más de bola a ese mundo, de que seas un poquito más consciente de ese mundo. Siempre en un equilibrio, no tan extremista, pero realmente si lo intencionás y si lo visualizás para ese lado, no importa el cómo, lo que sea lo podés lograr. No es un audio motivacional, es que es la posta. Y yo muchas veces no le he encontrado sentido a la vida, al existir. Y esto, el, las veces que me he percatado de que esto es real y que lo he sentido real y que me ha pasado, digo, claro, hay un libre albedrío, que también es un re tema para charlarlo. Pero realmente si yo intenciono, yo medito una intención, digo, quiero ir hacia acá, o quiero transmitir esto, quiero lograr esto, quiero sentirme así. Obviamente que tiene un proceso re grande, re largo, donde cada cosa con su tiempo, no lo podés modificar. Pero ya está en camino, ya va yendo hacia ahí. Y eso es hermoso. Y en el medio van a pasar millones de cosas que te vas a olvidar de la intención, que te vas a olvidar de visualizar, de que te van a pasar cosas y decir, ¿para qué? Y volviste, qué sé yo, pero si este audio sirve es para que algo, eso que observa, se despierte en esos momentos, diga, che, ¿no será que esto tengo que vivir para llegar a eso? Que haya una mínima despersonificación de que están sucediendo cosas todo el tiempo que vos no te das cuenta y que te hace existir. Que vos te despertaste hoy y no lo elegiste. Que vos naciste y no lo elegiste. Que vos te vas a morir y tampoco lo elegiste, necesariamente. Si vos analizás desde ese punto y encima te tomás personal los problemas que llegan y que suceden todo el tiempo, qué vida de mierda, imagínate.
es que realmente no es que estás más evolucionado por saber esta información, sino que no me queda otra que el sentirlo así. Al principio no me quedó otra y cuando vi que era posta, me dejó mucho más tranquilo. Decir, bueno, quizás tiene este sentido de que yo soy mi Dios, yo creo la vida que quiero tener, la vivo y bueno, y me muero. Un juego al final, pero tiene un poco más de sentido. Imagínate crear un juego en tu mente que ni a vos te sirva. Todos los días, contarte en tu mente una historia de un juego que no te sirve y que te tiene mal. Qué paja, qué paja. Podés hacerlo, sí, obvio, pero al darte cuenta de esta información, decime si no querés intencionar o si no querés mirar en retrospectiva y decir, che, ¿qué juego estoy creando? ¿Hacia dónde estoy yendo con este juego? ¿Quién lo creó? ¿Lo creé yo o lo crearon en mí? Yo me lo creí. Estoy viviendo el juego de otra persona. Va mucho por ahí quizás. Depende de en qué punto estés vos. Hay mucha gente que va a tener que hacer ese trabajo antes de intencionar. Hay gente que ya ha hecho ese trabajo, pero quizás todavía no ha intencionado, no sabe a dónde quiere ir. El trabajo está en todos los días también, porque la intención, podés intencionar el encontrar una intención. Porque el observador o la mente hace que todos los días seas consciente de en qué momento sentís más. O eso me sucedió a mí cuando yo no tenía la intención. ¿Qué detalle es lo que te hace sentir más? ¿Qué expresiones? ¿Qué momentos? Y mi mente los iba recopilando para agarrar después para crear la intención. Y así forjé la intención. Y decía, bueno, ahora tengo esta intención, voy hacia allá. ¿Cómo? No sé. No sé, pero va a suceder. Va a suceder, inclusive está sucediendo ahora. No estoy grabando podcast nunca. Hace mucho que no siento la sensación de urgencia al contar algo. Y ayer, curiosamente, estuve escribiendo y dije, qué lindo sería volver a sentir la sensación de urgencia al crear espontánea y listo, y ver qué pasa después. Si estuviera grabando un video en este momento, le mostraría el mensaje que me escribí, que es textual así. Yo no tenía el tema del que hablar, yo no sabía cómo, y eso es algo que esa motivación o esa intención que surge de adentro es algo que vos no podés ni sobrepensarla, porque es algo que surge y que vos no sabes por qué. Yo no sé por qué estoy grabando este audio, no sé de dónde salió, si esto yo ya lo sé, por qué lo estoy queriendo exponer, o por qué lo estoy queriendo regrabar conmigo en mi mente. Lo sé el por qué, porque esta sensación es inexplicable, es inigualable en el día a día, del charlar conmigo, de indagar profundidades, del ver la pantalla, los gráficos del audio, cómo se mueve, del arrancar un día hablando de estos temas. Es en parte la persona que quiero ser. Entonces ya ahí entendés el para qué. Pero ayer cuando lo escribí yo no sabía cómo iba a pasar. Simplemente lo escribí, lo documenté y ya está. Hoy me levanté con una experiencia personal bastante fuerte. Me puse a pensar en la cama un par de cosas. Y algo en mí se empezó a prender adentro mío. Se empezó a prender. Yo estaba en la cama y decía, esta sensación la conozco. ¿Cuál es? ¿De qué es? Claro, era la del podcast.
de querer grabar un podcast, de sentir esa sensación de vuelta, de levantarme rápido como un nene y prender la compu y grabar y dejarlo ahí colgado. Era esta la sensación. Y yo no sabía cómo iba a pasar ayer, pero pasó. Y ya está. Son casos muy especiales porque suceden en un lapso de un tiempo muy corto. Pero así pasa con todo de esto que te estoy diciendo. Cada cosa tiene su proceso, obviamente, y su tiempo, pero sucede todo el tiempo y vos no te das cuenta. Vos no te das cuenta que te estás convirtiendo en esa persona que vas a ser y que ya sos y que ya visualizaste. Te estás convirtiendo inclusive, no te estás convirtiendo, ya lo sos. Ya lo sos. Y quizás vos seguís buscando algo para ser feliz, o cuando logre esto voy a ser feliz, cuando en realidad es al revés. Estoy bien, estoy pleno, me siento feliz o tranquilo, y ahí voy a conseguir esto, y ahí voy a hacer esto. Es al revés. Nos han enseñado todo al revés. Obviamente les conviene, obviamente, porque es un bucle de vacío, es un bucle de no lograr nada, de no llegar a nada, de sentir siempre lo mismo, de sentir cada vez menos. ¿Les conviene? ¿Les conviene? Es la pregunta. No sé.